Muchas gracias por llenar, por petar la comiteca. Es un placer verla así. No esperábamos menos, como teníamos a Elvira y a Paco esta tarde juntos. Estamos celebrando el 20 aniversario de la comiteca y esta era una de las actividades que teníamos más ganas. Cuando empezamos a programarla, pues hablaba con Juanjo, Juanjo Lara, el director de la biblioteca, y decíamos, si traemos a Paco por un lado y traemos a Elvira por otro, tenemos dos actividades que van a ser muy potentes y va a venir mucha gente. Pero dijimos, pero si los juntamos, entonces ya es la caña, porque es que, tenerlos juntos es la bomba. Y efectivamente, así ha sido. Además, tenía todo el sentido porque cuando empezamos con este ciclo, que estamos hoy mismo haciendo, el ciclo Comité-Comiteca, con quien lo inauguramos fue con Paco. Con Paco, con Ana Galváñez, fueron quien inauguraron el ciclo y la comiteca entonces era más pequeña, se ha ido ampliando. Afortunadamente, esta tarde ya está a tope y hay sitio suficiente. Y con Elvira ha sido una labor de desgaste continuo. el que he tenido con ella, porque ella incauta, yo hace ya muchos años, en el 2009, cuando vivía en Nueva York, hicimos una guía de lectura, Brújula para tebeos, y le pedí que por qué no colaboraba con un artículo sobre cómic, porque queríamos gente que no fuera del ámbito del cómic y hiciera un artículo sobre ello. Y Elvira, pues tan amable ella fue y nos hizo el artículo. Claro, ya a partir de ese momento dije, wow, qué maja que es, tenemos que traerla a la biblioteca alguna vez. Y desde entonces, no diría que cada año, pero cada cierto tiempo yo le mandaba un mensajito, me dejaba caer por aquí, hola Elvira, soy de Murcia, ¿cuándo vas a venir por aquí? Pues estoy con un guión, estoy con una novela, estoy con una película, no puedo ir. Y yo seguía, yo creo por aburrimiento ya, ha terminado diciendo, venga, voy para que se calle ya de una vez y me deje en paz. Y bueno, juntarlos a los dos tenía todo el sentido porque además tienen bastantes puntos en común, o al menos los veo desde ese punto de vista que tienen en cuanto a la naturalidad que tienen ambos para contarnos historias a veces muy complejas. Y ellos lo transmiten de una forma directa, inmediata y con la que empatizamos todos. Tanto Elvira, hemos tenido un pequeño debate en cuanto ¿hay moderador? ¿No hay moderador? ¿Vosotros dos solos? No, pues yo prefiero que haya moderador. Me da igual. Yo decía, es que ya no da tiempo. Yo no quiero estar ahí arriba en el escenario, solamente os presento y os dejo. Entonces yo le voy a lanzar una pregunta a ambos y ya ellos solos se van desarrollando porque ya tienen experiencia en esto de hablar en público y de charlar. Pues, si son los dos, 1 hora, 1 hora y media y luego más o menos, vale. Vamos, lo que queráis, ¿eh? Luego, hay preguntas. Sí, está abierto a la intervención del público, que suele ser más creativo. Yo os quería plantear porque pensando juntaros fue también porque veía un poco la línea clara. Habrá gente que sepa de cómic y gente que no sepa de cómic. Pero la línea clara lo asocia fácilmente con el Tintín, los cómics que tienen un dibujo muy limpio, con formas muy brillantes, muy rotundas. Pues esa línea clara yo la veo un poco, pero bueno, eso es una percepción mía, tanto en Paco, obviamente, en su cómic, pero también en la forma en que tiene de escribir Elvira, cómo transmite de una forma clara, diáfana, como decía, conceptos complejos, pero que nos los hace muy fácil, muy asequibles a todo el mundo, ¿no? Empatizamos con ellos. Entonces quería preguntaros, para empezar, si esa naturalidad la tenéis que trabajar, os la tenéis que currar, o es que os sale natural porque forma parte de vuestras virtudes o vuestras limitaciones, que a veces las limitaciones son las que nos hacen precisamente tener un estilo propio, ¿no? Pues ahí os lo dejo. Ya está, ya 1 hora, ¿no? 1 hora y media respondiendo. Bueno, pues ya está, a partir de ahí. Venga. Sí, pues nada, cojo yo el comienzo. Sí, no, la verdad es que me parece que está bien, ¿no? La similitud, ¿no? Porque para mí la línea clara, que es eso, como ha dicho Vicente, es un estilo pues sintético y que lo puso como muy de moda Hergé, el dibujante de Tintín, ¿no? Y para mí es como un estilo que es aséptico, que es como un dibujo en función de la historia, que para mí es lo importante, ¿no? O sea, para mí el cómic es como el medio para poder contar historias, ¿no? Intento contarlas de la forma más sencilla posible. También, como decía Vicente, ¿no? A veces es limitación, porque yo no me considero
un gran dibujante. A mí lo que me gusta es contar historias y mi forma para hacerlo pues es con ese tipo de dibujo, ¿no? Que no pretende destacar ni nada de eso, ¿no? Y además, no sé dónde leí una entrevista que tú decías que también, ¿no? Que escribías con frases cortas y de una forma como muy sencilla también, ¿no? Que se había convertido en tu estilo. Bueno, pues es verdad. Bueno, buenas tardes. Solamente verdad, buenas tardes. No, pero solamente me he lanzado. Solamente quería aclarar que todas las excusas para no venir que le puse que no eran excusas, que eran verdades como puños, que es que no podía, que esta vez he venido porque he podido. Pero ahora hablaremos también, ¿no? de cómo conseguir, ¿no? el compaginar el trabajo con todo lo demás. Esa es la segunda pregunta. Acabamos esta. A ver si nos quedamos sin tema de conversación. Bueno, yo entiendo muy bien con respecto al dibujo. Sí. ¿A qué se refiere? A ver, si te gusta el dibujo, sabes perfectamente a qué se refieren con la línea clara, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho en tus dibujos. No creo que sea una limitación, creo que es un estilo. Y que también me gusta mucho en ciertos autores japoneses. Y hay algo como de serenidad en el dibujo, sí. ¿no? Con respecto a la escritura, que es una cosa diferente, ¿no? Aunque los dos contamos historias, ¿no? Pues lo que yo decía es que, o sea, cuando yo he escrito desde siempre. Entonces, cuando yo empecé a escribir de una manera profesional, me refiero profesional, que me pagaban por escribir, que fue en la radio, pues tenías que aprender a escribir con una limitación. Uh-huh. O sea, quiero decir que si lo piensas a lo grande, pues también la Capilla Sixtina era una limitación. Sí. Tenías que pintar en un sitio acotado. Cuando hablas por la radio, cuando escribes para la radio, tú no puedes escribir todo lo que tú quieras. Tú tienes que estar en un tiempo y para una voz. En algún momento yo escribía para otros profesionales, locutores, para mí, para personajes, para todo eso. Y todo eso es en un tiempo limitado. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo empecé a escribir ya para libros, decía, mi estilo es así de corto porque me he educado en la radio o porque realmente es mi estilo, ¿no? Ajá. Entonces, he leído cosas sobre esto que me parecen interesantes, que es la sintaxis uno la lleva en el corazón. O sea, tú no puedes impostar. Tú a lo mejor en la adolescencia piensas, voy a hacer un dibujo muy complicado o voy a hacer unas frases muy largas y muy complicadas, hasta que te das cuenta de cómo eres tú. Y tú no puedes ofrecer otra cosa distinta a lo que eres tú. En mi caso, pues tengo un estilo de frases cortas, sincopadas, claras, y es un estilo. Yo ya no lo considero limitante. Pienso que si escribiera de otra manera estaría imitando a otra persona o teniendo como un fraseado que no es el mío. Pero yo creo que eso obsesiona. No sé si entre los que tenemos aquí hay gente que quiere escribir o quiere dibujar, pero es algo que siempre aparece, ¿no? Como pregunta cuando das alguna charla a estudiantes y demás, es encontrar el estilo, ¿no? Que es algo que es verdad que a todos nos obsesiona en un principio, ¿no? Y parece que sea lo principal. Antes que saber qué contar es encontrar un estilo. Y a veces es un error, ¿no? O un callejón sin salida el pensar que primero tienes que encontrar el estilo y después a escribir. Al final yo creo que va todo un poco unido, va incluso, como tú decías, ¿no? Unido al carácter y unido a nuestra forma de ver la vida. Está claro que es un filtro, ¿no? O sea, nosotros filtramos un poco la realidad y encontramos la mejor manera de poder contarlo, ¿no? En el mundo del dibujo pasa mucho, ¿no? De gente que tiene estilos muy marcados, pero esos estilos tan marcados te limita al final lo que quieres contar. Que si tu fin es el dibujo es genial, pero si tu fin es contar historias, te está limitando, porque con esa sintaxis no puedes contar cualquier historia. Entonces, al final siempre es un problema esto del estilo. Y para mí un poco lo que hablamos al principio de esa línea clara es un estilo que no te limita a la hora de contar. O sea, a partir de ese estilo puedes hablar de todo, de cosas íntimas, de cosas de humor, dramas, de todo cabe en ese estilo que es como esa, ¿no? Como
como ese estilo casi aséptico, ¿no? En el que puedes llegar con la historia, pero no te limita el estilo a lo que puedes contar. Ahora, ¿sabes una cosa que yo completamente de acuerdo, pero una cosa que he notado al cabo de los años, ¿no? De mucho oficio. Y es que en realidad nos dedicamos a oficios. Y como el que hace un carpintero, que hace una mesa, si tiene amor por su trabajo, creo que cada vez hace mejor su oficio. Y yo siento, o sea, yo leo cosas que escribía hace, yo que sé, 20 años y les encuentro la gracia, la espontaneidad y no sé qué, pero encuentro que ahora tengo en mis manos mucho más el poderío de lo que yo, o sea, antes había más distancia a lo mejor entre lo que yo quería decir y cómo lo conseguía escribir. Pero es verdad que yo creo que con el tiempo ganas en oficio, pero igual se pierde también en alguna otra parte. Ay, yo creo que no, Paco. No. O sea, no pierdes tú en... No, yo siento como, digo, es que no, o sea, es como, no voy a utilizar la palabra empoderamiento porque es de esas palabras que ya están en boca de todo el mundo, ¿no? Pero siento como una especie de poder, ¿no? Sí. Que con el cual estoy disfrutando. Ahora por fin disfruto cuando escribo. Ya. Por un lado sí, pero también es verdad que con el tiempo empiezas a perder un poco, o sea, no es que pierdas la ilusión por lo que estás haciendo, pero no sé si te pasa a ti que cada vez cuesta más empezar un nuevo proyecto, ¿no? O sea, es un camino que has reandado muchísimas veces. Entonces, a veces pierdes un poco el juego, ¿no? Que tenías en un principio, ¿no? De explorar, de cambiar, de algunas ideas que se te ocurrían que a veces eran como muy locas, ¿no? Yo creo que con el tiempo vas perdiendo un poco esa frescura, pero la ganas en ese oficio de tener muchas más herramientas que nunca habías tenido. Yo creo que hablamos en Santander, me parece que hablamos de una palabra que hay gente a la que no le gusta, que es inspiración. Ya. Y yo siento los golpes, de pronto el rapto de inspiración. Otra cosa es que luego tú no trabajes. Es decir, que tú puedes tener una idea que te parece genial, eso te pasa mucho cuando eres muy joven. Sí. Que de repente tienes una idea genial, te bebías ahí 3 cañas y la desarrollabas en un bar y luego ya decías, pero si no estoy trabajando, ¿cómo va a ser la idea genial si no trabajo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, cuando creo que tengo una buena idea, estoy ahí trabajando. ¿Y cómo te llevas con tu pasado? Es decir, cuando relees tus libros. Pues mira, me reconcilian un poco los lectores, porque yo no releo mis libros, igual que no me gusta mucho verme. Me dicen, qué bien ha salido lo de esto que te han hecho en El País, un vídeo y tal. Digo, pues mira, porque me lo decís, pero yo no me voy a ver, porque voy a empezar a ver muchas cosas y no quiero verlas. Pero, bueno, por ejemplo, de lo primero que yo publiqué, que fueron Manolitos, pues, ¿qué cosas te reconcilian? Pues que siguen leyéndolos en los colegios, que de repente hay una señora profesora china que ha hecho una tesis de 500 páginas sobre el humor en Manolito. Pues digo, bueno, pues algo habría ahí, ¿sabes? Y entonces me lo manda. Y yo empiezo a mirarlo y digo, ostras, qué exhaustivo. Y entonces pone párrafos de los libros. Y yo me veo riéndome, porque digo, pero qué desparpajo tenía, o sea, qué falta de corrección política, qué falta de miedo escribiendo, todas esas cosas sí que creo que han ido cambiando. Sí, o sea, o por ejemplo cuando Fulgencio Pimentel hizo todo lo de Tinto de Verano en un libro, pues yo lo leo y digo, pero por favor, pero qué cosa más burra, o sea, y yo me doy cuenta ahora, y ahora a lo mejor es que no estoy en esa onda. Ya, sí, vas cambiando. A mí en general o sea, cuando tengo que, pues lo mismo, ¿no? Mirar para atrás para alguna traducción o alguna cosa de estas. En general, o sea, yo creo que es imposible que tú mismo te metas en tu propia ficción. O sea, no ves como estar viendo una obra de teatro desde detrás, ¿no? No ves lo que el lector está viendo. O sea, no disfrutas nunca de nada de lo que has hecho. Pero en general yo creo que me siguen gustando los puntos de partida,
pero no como están desarrollados. O sea, ahora lo haría todo, si pudiese, lo reharía todo de nuevo, que es algo que hablábamos antes de Tintín y d'Hergé. O sea, d'Hergé redibujó pues todos sus primeros cómics porque no estaba a gusto con su estilo, ¿no? Y alguna vez, yo por lo menos he tenido la sensación, la tentación esa, ¿no? Decir, ¿qué pasaría si cogiese todo lo que he hecho ahora? Ya no voy a crear nada nuevo. Todo lo que he hecho lo voy a rehacer con mi visión de ahora. En los libros además pasa que los lectores son cazadores de erratas, de comas mal puestas. No se dan cuenta de que por muchos correctores que tenga un libro, son cosas que se pasan. O sea, que se te pasan, que por muchos ojos que haya sobre un libro, hay una palabra de pronto que se repite, o esas cosas que tiene el castellano de las mismas terminaciones que quedan feos, ¿no? Que de repente muchas palabras terminadas en ción pues te queda feo y todo eso. Y hay una serie de lectores que son muy puñeteros con eso y te escriben. O sea, lo primero para señalártela, ¿sabes? Entonces dices, joder, fíjate en todo el libro, ¿no? Y te has fijado en la coma. Sí, porque yo no mi cosa es, escribo un libro, lo entrego, ahí lo tenéis, ¿sabes? Ahora tengo que corregir porque se van a hacer correcciones de libros míos para sacarlos con prólogos y todo esto que van a ser bonitos. Pero para mí es un sufrimiento estar mirando el libros míos, ¿no? Me acuerdo que en una entrevista el escritor Philip Roth decía, estoy leyendo toda mi obra. ¿Tú te acuerdas? Sí, había dedicado sus últimos años a leer su obra. Y decía, y le preguntaba el periodista, ¿y qué tal es? Y decía, en inglés, fucking brilliant, jodidamente brillante. Y yo decía, hay que ser Phil Roth, ¿no? Phil Roth para hacer eso. No, pero aparte de que fuera, es que no todo lo suyo era jodidamente brillante, no. Ni tan siquiera siendo Philip Roth. Y me parece una pérdida de tiempo leerse uno mismo, ¿no? O sea, es como escuchar tus chistes. Tú eres viejo, te vas a morir en un tiempo limitado, ¿no? Dices, ¿por qué no te lees libros que no has leído, no? No, o sea, llévate a la tumba algo nuevo, no te... Sí, es como una cosa muy absurda, ¿no? Porque siempre además acabas con esa, salvo que seas, bueno, pues eso, ¿no? Un egocéntrico, pero siempre tienes la sensación de que son obras que no han tenido nunca el resultado que tú querías, ¿no? No. O sea, en alguna forma son frustradas todo lo que haces. Fíjate que la única vez que he oído eso y lo he entendido, de ver lo que tú has hecho, porque lo entiendo. Carlos Saura, que era vecino nuestro durante un tiempo, nos contó, como él estuvo casado con Geraldine Chaplin, conoció a Chaplin mucho. Era su suegro. ¿Qué familia, no? ¿Qué familia? Por resumir, ¿no? Y entonces dice que veía a Chaplin, ya viejo, mayor, viendo sus películas por las tardes y que se reía mucho. ¿También? Y yo decía, si es que este sí que era fucking brilliant. O sea, es que, sí, claro, porque aunque sea Chaplin el que lo ha hecho, lo ves y dices... Si es que es bueno, o sea, es que cómo no se va a reír, o sea, es que es maravilloso. Sí, no, Chaplin, vale, a Chaplin se lo podemos perdonar. Se lo podemos perdonar, a Chaplin se lo perdonamos. Pero en general siempre es como que te quedas en lo que podría haber sido y no fue, ¿no? Que yo creo que por eso al final seguimos haciendo cómics o libros, ¿no? Por esa frustración nunca de no llegar, ¿no? A acabar el tema que quisiésemos. Yo me acuerdo que me escribieron una pareja de físicos cuánticos. Fíjate, pareja, ¿eh? O sea, luego dicen, pareja de escritores, ¿cómo se llevan? Digo, pues hay físicos cuánticos que están casados y nadie dice nada. Bueno, pues estos leyeron una novela mía, Lo que me queda por vivir, hecha de recuerdos y tal, sobre mis tiempos juveniles de radio, siendo madre muy joven y todo eso, y me dicen, y hemos visto, yo no ponía fechas en ningún, pero hemos cuantificado cómo es el tiempo en la novela y hay muchísimos errores, o sea, no está bien medido el tiempo cuando es verano, invierno y tal. Y les escribí y les dije, en el Quijote siempre es verano. O sea, permítame usted que estoy, bueno.
Sáqueme usted otra pega. Bueno, pero al final el lector tiene derecho, claro, ¿no? O sea, sí. Tiene derecho, pero voy a decir que te manden a ti las cartas. A los físicos cuánticos, ¿no? Que me escriban. Exacto. Además, en el mundo del cómic es la cosa también más rara de leer del mundo, porque en el mismo bocadillo tenemos el presente, que a veces no coincide con la acción de los personajes, o sea que eso ya para los cuánticos debe ser como la locura Paco, absoluta. Que yo en los dibujantes tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es el niño Paco Roca? Que yo algo me imagino del niño que le gusta imitar a los tebeos o que hace... O sea, sí. Muchos dibujantes han empezado porque les gustaban los tebeos y escribían monos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo es que no... En esto hay siempre esa pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo dibujas, no? Y lo curioso es que yo creo que el dibujo es lo que antes hacemos, ¿no? Nuestra primera forma de expresión. Antes que aprender a escribir, incluso antes que saber hablar, dibujamos, ¿no? O sea, lo llevamos ahí como dentro de expresarnos por medio de garabatos o de lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay gente, por lo que sea, que seguimos dibujando siempre. Quizá por culpa de la enseñanza o de que ha triunfado la escritura sobre el dibujo y no nos comunicamos con pictogramas y nos comunicamos con palabras, pero llega un momento en el que la mayoría de gente abandona, ¿no? Ese camino de la expresión por medio del dibujo y aprendemos a escribir y dejamos el dibujo a un lado. Pero para mí siempre ha sido como mi forma de expresión, ¿no? En la que me siento cómodo y siento un placer, al igual que imagino que tú sientes placer en describir lo que ves por palabras. A mí me pasa con el dibujo, ¿no? O sea, siento un gusto por dibujar las cosas que veo o las cosas que me ocurren, o incluso las cosas que, digamos, el reflexionar me sirve el dibujo para ello, ¿no? O sea, a veces cuento la anécdota de uno de los primeros cómics que hice, no recuerdo qué edad tenía, que mis padres me llevaron a ver La Guerra de las Galaxias. O sea, yo soy de la generación que vio La Guerra de las Galaxias en cine, incluso lo decimos en castellano, La Guerra de las Galaxias, y me pareció la película más espectacular del mundo, ¿no? O sea, salí de allí con las ganas de volver a verla. Pero sabía que mis padres, para una vez que me llevaran al cine, no iban a llevar a ver la misma película, ¿no? Y sabía que pasaría mucho tiempo antes de que pudiese volver a ver esa película y sentir todo lo que había sentido viéndola. Entonces la única forma que se me ocurrió de revivir todo aquello que me había parecido tan mágico fue hacerme mi propio cómic sobre la Guerra de las Galaxias. Entonces me encerré en mi habitación a dibujarlo. Y los días que estuve dibujándolo estaba viviendo esas sensaciones que había visto en la película. Y también me di cuenta de que, joder, ¿por qué recrearlo tal cual? Puedo cambiar cosas, no puedo alterar la realidad. Y para mí fue como haber descubierto mi profesión, ¿no? Y de hecho sigue siendo lo que me lleva ahora a seguir haciendo cómics, ¿no? Que puedes, por un lado, revivir momentos que para ti son especiales y, por otro lado, alterarlos, ¿no? Que en esto también se uniría un poco con creo que con lo que hacemos los dos, ¿no? De autoficcionar en cierta manera, ¿no? Las cosas que nos ocurren, ¿no? Del poner a nuestras familias o las cosas que hemos vivido y recrearlas, ¿no? En cierta manera. Fíjate, yo, claro, tú estás dibujando desde niño y encontraste ahí primero un juego, luego una forma de expresión, finalmente un oficio y todo esto, ¿no? Yo creo que estamos muy limitados también por lo que nos han enseñado en la infancia. Hay primero nos dividían en niños para ciencias o niños para letras, ¿no? Pero luego todo lo que se refiere a disciplinas artísticas, sí. Yo creo que hay una parte en la que todos servimos y hay otra parte en la que ya los que están más dotados se pueden dedicar a eso. Pero hay una primera parte en que creo que todos los niños sirven para todo. Sin embargo, se coartaba mucho la imaginación infantil. Tú no sabes cantar, tú no sabes... Todas esas disciplinas que digamos que no eran las más troncales, sino que eran la música, el dibujo, enseguida te desanimabas, enseguida te desanimabas. Y de hecho el dibujo, ¿no? O sea, yo creo que cuando nos enseñan en el colegio a escribir, no se espera de nosotros que seamos Shakespeare o
o Cervantes o quien sea, ¿no? O sea, tú te aprendes a escribir para poder expresarte y lo haces lo mejor posible y ya está. Pero con el dibujo no, o sea, con el dibujo, si quieres dibujar, se te exige de ti una perfección. Y todos esos exámenes, dibujo lineal. Claro, y yo además, no lo entendí y el nunca copiar. eso. Y es matar un poco la esencia de la libertad, ¿no? Que para un niño es el dibujo, ¿no? Cuando empiezas a arreglarlo. En ciertas cosas nos han cortado las alas, ¿no? Sí. Porque ahora estoy segura de que muchos de ustedes van a gimnasia, algo de gimnasia, lo que sea. Todos hacemos algo, ¿no? Pues imagínate los que eran patosos de niños. Ya estabas marcado. Sí, por eso cuando ahora ves que hace gimnasia todo el mundo encuentra la forma en la que moverse y no pasa nada. Sí. Y sin embargo, igual, dibujo lineal, gimnasia, el potro. Era muy humillante, ¿eh? ¿Cuántos niños y niñas se han quedado sin que les guste moverse por el potro? Sí, no, imaginado. El puto potro. O sea, el potro era una cosa que tú te imaginas, como tuvieras un poco de imaginación, decías, me voy a romper la cabeza. Sí, o el otro, el Plinton era, ¿no? Había otra cosa. O sea, imagínate, pues esos exámenes de gimnasia que eran el potro, el Plinton, subir como si fueras un soldado americano por esta cuerda y tal. ¿Qué tenía eso que ver con moverse? Nada, pero era perfecto para que te rieses, ¿no? O sea, el pobre que no le funcionaba muy bien la coordinación, era blanco de todas las burlas. Era blanco de todas las burlas. Sí, pero yo creo que en todo, ¿no? En todo, claro, digamos que yo creo que no, a esa edad que estamos hablando de lo que para nosotros era la EGB en aquel momento, o sea, no puedes echar ya a perder a un niño. Y cuando yo estaba estudiando lo veías, ¿no? Que era pues el que empezaba ya mal la EGB, la terminaba mal y tú lo encontrabas ya después de 15, 20 años y era el camello del barrio o era... Dices, ¿cómo puede ser, ¿no? Que desde un comienzo ya, desde tan tierna edad, digamos, tu vida ya haya encontrado un camino de perdición, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadosos con los niños, ¿eh? Sí, porque te marca para todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí. O sea, para lo bueno, no sé si te ocurre a ti, pero yo me doy cuenta, o sea, hay veces que tienes que explicar el por qué has hecho determinado cómic o idea o lo que sea, ¿no? Y siempre buscas como que la explicación que queda bien para decirla en una charla o en la prensa, ¿no? De, bueno, pues yo hice, yo qué sé, esta historia porque, bueno, me interesa el exilio, me interesa la memoria, porque tal, porque no sé qué, y tú mismo te buscas como un razonamiento. Pero a veces cuando lo piensas o te viene el chispazo de que realmente las motivaciones suelen ser más emocionales. Es decir, por ejemplo, para uno de los cómics que se llama Los Juegos del Azar, que habla pues eso, ¿no? Del exilio y todo el periplo que hizo unos exiliados españoles que se llama La 9, pues yo creo que la verdadera chispa por la que quise hacer esa historia es porque estos exiliados, una de su aventura, pasaba por el norte de África y estaban en un fuerte militar. Y esto me recordaba a un cómic de Tintín, que era de los cómics, Los cigarros del faraón, que creo que es el cómic que más veces he leído. Y cuando vi la posibilidad de que podía dibujar eso, que tantas veces había leído, yo creo que fue la chispa de querer hacer esa historia, ¿no? O sea, al final yo creo que hay como emociones infantiles que nos guían un poco el camino de lo que hacemos de adultos, ¿no? Y sobre todo a la hora del trabajo creativo, ¿no? De revivir ciertas sensaciones por medio del dibujo, o no sé si por medio de la novela, de cosas que hemos vivido, ¿no? De querer pasar por ese camino, ¿no? O sea, yo creo que hacer igual me estoy liando ya mucho. Hacer un cómic, por ejemplo, para mí es como una especie de viaje emocional. Es decir, tengo un personaje que tiene que llegar de A a B, pero ese camino, ese viaje puede tener infinidad de puntos intermedios, ¿no? De momentos en los que te puedes parar por ahí, ¿no? En ese itinerario. Y escoger unos u otros, yo creo que a veces va en función de querer sentir esas determinadas emociones, ¿no? De querer pasar por el fuerte infantil de Tintín, o querer con este dibujo, con esta escena,
reconstruir una película que vi, o una sensación que tuve de pequeño, o un verano en no sé dónde, ¿no? Digamos que eso es lo que hace personal el trabajo, ¿no? El ir de A a B. No sé si tienes esa sensación a la hora de crear. Yo tengo la sensación, tengo que tener una conexión muy grande con lo que escribo. Porque cuando tú escribes que pasa igual con tu trabajo, cuando decides o empiezas a escribir una novela, tú tienes que saber el tiempo que le tienes que dedicar a eso. Es decir, que es un tiempo que no vas a estar saliendo, que no vas a... O sea, que tiene que tener sobre todo una disciplina, ¿no? Que no se puede cortar con... o sea, yo por ejemplo, sabes que con estos trabajos nuestros te ofrecen ir de aquí a allá, a Murcia, o sea, y entonces tienes que saber que si estás en un momento importante en el proyecto que estás haciendo, no puedes estar cortándolo todo el rato. Ya. Para mí es importante en tu ciudad o en otra que te vayas o lo que sea, seguir una rutina y tener un tiempo todos los días para conectarte como con la música de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo a veces he sentido que tenía muy buenas ideas, una buena idea, pero no he tenido la disciplina. Entonces, he perdido de repente la conexión con esa historia. Claro, es que a veces es emocional. A mí me pasa a veces cuando, o sea, no sé si tú tienes tu libreta o tu archivo donde vas anotando las ideas. Sí. Que a veces apuntas una idea porque vas con prisa o lo que sea, y es una idea que es una frase, un par de frases, ¿no? Cuando la lees después de un tiempo, o sea, no entiendes muy bien el por qué. Dices, ¿esto por qué me pareció importante en su momento? Pero quizá porque has perdido esa parte emocional, ¿no? Ese sentimiento que va añadido a una historia. O sea, no sé si te pasa que cuando estás pensando en un futuro proyecto, tienes que sentir como unas emociones de lo que va a acompañar a esa historia, o sea, lo que van a sentir, el tono de la historia, o lo que tú vas a sentir mientras lo escribes, o lo que pretendes que sienta el lector con esa historia, ¿no? Pues esa conexión la tienes que ir encontrando. Y esa conexión debe estar unida a un trabajo y una dedicación, ¿no? Yo me parece que el primer verano del confinamiento y tal, yo tenía un proyecto de hacer una cosa sobre años 80 y las relaciones de ligue y sexuales que había entonces, que son, pues, en teoría diferentes de las de ahora, ¿no? Y estaba en eso. Pero de repente subí a el pueblo donde nació mi madre. Es un enclave en España muy curioso, muy particular, que se llama el Rincón de Ademuz y que pertenece a Valencia, pero se mete hacia arriba y está más cerca de Teruel, o sea que es interior, ¿no? Es una zona súper bonita, de estos sitios que hablan de la España vaciada y todo esto, pero bueno, yo voy y me encuentro un montón de gente, pero, o sea, quiero decir que todos son primos míos, entonces yo digo, esto está vacío, pero en cada esquina estoy viendo a alguien que conozco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, claro, toda mi infancia y todo esto, entre tanto traslado, pues íbamos a ese pueblo, pero no conocía bien las aldeas. Entonces, por un reportaje que me hicieron, subí a una de las aldeas y me quedé muy impresionada. Me quedé muy impresionada primero porque está muy bien, porque hay gente y está muy bien conservada, y luego porque es un sitio precioso de una naturaleza que está al alcance del ser humano, no es como grandes, no sé, como puedes andar por el campo y todo eso, ¿no? Y me quedé muy, muy impresionada y empecé boom, a decir, si yo escribiera una historia aquí, y bueno, y empecé a escribir una historia que es la novela que voy a publicar. Pero fue curioso porque el verano pasado ya estaba como muy metida en la novela y volví a subir a la aldea. Fui varias veces y entonces me dijo una vecina, ya me conocían de ir por allí, y entonces me dijo una vecina, oye, que
Margarita no se ha vuelto todavía a Tarragona porque tiene algo que darte. Tiene un regalo para ti. Yo pensé, qué raro, un regalo, ¿no? Aquí. Quiero decir que eres un sitio muy remoto. Entonces, y yo digo, ¿y para mí? Dice, sí. Y bajó Margarita con un sobre. Y dijo, no quería volverme a Tarragona porque tú me dijiste que ibas a volver y quería darte una cosa. Entonces me da el sobre y yo lo abro y es una foto. En la foto está ella en este momento que me da la edad, tiene 75 años. Y cuando me da la foto, está ella como con unos 17 años, un recogido para arriba muy de la época, así tipo años 60, y 4 niños. Y somos nosotros. Somos mis hermanos y yo. Entonces, yo es que no entendía no entendía como esa mujer. Y yo de repente me veo ahí con 2 años en un recuerdo que yo no tenía, era de otra persona, un recuerdo mío, pero que era de otra persona, le pertenecía a ella. Y me dice, es que cuando os trasladaron a Tarragona, tu madre le dijo a tu padre, sí, pero yo, si tengo una chica que me ayude, quiero que sea de mi tierra. Porque mi madre iba de un lado a otro de España. Quiero que sea de mi pueblo, de mi zona. Y entonces me lo dijeron y yo con 17 años me fui con vosotros y viví 2 años con vosotros. Y entonces lo más impresionante fue que erais 4. Detrás de la foto pone con mis niños de Ademuz. Claro, yo, que una persona que no conozco me llame mis niños. Y entonces hizo una descripción exacta con adjetivos de cómo éramos cada uno. Y éramos exactamente igual cuando yo tenía 2 años que ahora. Mis hermanos, todos respondíamos a nuestras personalidades de cómo somos ahora. Entonces yo que estaba inmersa en una historia que es de misterio situada por allí, dije, hay algo. Tú imagínate un atardecer bonito de últimos de agosto, de tal, en un sitio perdido, tal, una mujer te da una foto y apareces ahí con 2 años. Es una especie de señal en la que tienes que creer para decir, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Escribir una historia que suceda en este sitio. Porque es extraordinario. Sí, porque además yo creo que durante mucho tiempo continuamente estás dudando, ¿no? No sé si te pasa de si será el proyecto que tienes que hacer, de si será el camino bueno, ¿no? Y necesitas cosas así. ¿No te ha pasado algo así que te...? Hay señales siempre, ¿no? Que de repente te coincide, pero yo creo que porque de repente durante claro, los años que estás es como cuando vas a tener un hijo y todo el mundo a tu alrededor tiene un hijo, o cuando 1000 cosas, ¿no? De estas, con una historia yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Los años en los que estás trabajando con ella, únicamente vives para esa historia, ¿no? Todo lo que lees, ves, escuchas, estás viendo cómo lo puedes adaptar, ¿no? A lo que estás haciendo, ¿no? Y vas encontrando cosas que parece que sean señales, ¿no? De repente encuentras en un libro un párrafo que dices, bueno, pero es que esto define exactamente lo que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que es porque tienes como las orejeras, ¿no? De los caballos o de los burros como en una única dirección, que es en la que quieres contar tu historia. ¿Y a ti no te pasa que cuanto más personal, o antes se decía local, es la historia, crees que puedes llegar a más gente? Yo pensaba que no. O sea, cuando luego te das cuenta de que no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, lo primero más local y más personal que hice, que podía ser un cómic que se llama La Casa, que es sobre una casa de campo y demás, y sobre mis padres. Cuando lo estaba haciendo y les conté a mis hermanos la historia que estaba haciendo, bueno, yo primero que no son muy lectores, y segundo tampoco de cómic, ¿no? Entonces me decían, bueno, pero ¿vas a hacer un cómic sobre eso? Sobre nuestro padre, sobre la casa. Pero si además ahí no hay ninguna historia, o sea, no hay nada, no es lo que te esperas, ¿no? De un gran drama ni nada de esto, ¿no? O sea, no tiene nada de especial para nosotros, sí, pero para el resto de gente. Y cuando lo estás haciendo es verdad que piensas que no, o sea, que lo que estás contando no es interesante, ¿no? De hecho, piensas que si tú has necesitado toda una vida, ¿no? Para darte cuenta de la importancia de una persona, en este caso mi padre, ¿cómo vas a transmitir eso en unas pocas páginas a un lector, ¿no? Y que llegue a emocionarse con determinadas cosas?
Y claro, luego te das cuenta que esto es como, bueno, como lo de los monologuistas y demás, ¿no? Que la gracia está en que todos reconocemos y nos vemos reflejados en lo que estás contando, ¿no? Que al final, pues todos tenemos un padre, todos tenemos una madre, todos hemos pasado por determinadas situaciones, que cambias un poco el lugar, que no sea un pueblo de Valencia, que sea cualquier otro, pero al final son cosas que son universales, ¿no? Que son sentimientos básicos por los que todos pasamos. Sí, a mí me pasó una cosa parecida. Yo escribí un libro sobre mis padres, A Corazón Abierto, y mi generación había colocado a los héroes, digamos, literarios en un lugar muy lejano. Es decir, que no eran nuestros padres para nosotros. Eran, o bien, y sobre todo una generación de gente de izquierdas y todo esto, pues para nosotros eran la gente que había estado en el exilio, la gente que había estado en la cárcel, sí, la gente que había militado, etcétera. Pero todo eso lo veías muy lejano de tus padres, que se habían dedicado a trabajar, a tener hijos, sí, y a prosperar. Y claro, era una visión un poco cegata del asunto, porque claro, cuando tú empezabas a rascar en esa generación cuánto les había costado ese verbo que era tan de la época, que era prosperar. Entonces, ¿cómo habían sido esos niños? ¿Cuánto tiempo habían ido a la escuela o no habían ido? ¿Cómo habían empezado a trabajar? ¿Por qué habían decidido su oficio, su destino, todo esto? Cuando tú empezabas a pensar que en los que se quedaron en España había una heroicidad cotidiana también, ¿sabes? Pero eso costó mucho trabajo, porque creo que estábamos muy mediatizados por la propia historia del país. Sí, eso lo cuentas muy bien en la novela, esa lucha, esa épica también del que se queda, ¿no? O sea, que aguantar un cambio social, de aguantar una dictadura y demás también, o sea, era la misma lucha prácticamente, o sea, interna, que te tenías que callar, pero estaba ahí. Que te tenías que callar, o que estabas tan preocupado por tener lo mínimo, que yo creo que a lo mejor eso era tu mayor fin, tu misión, por así decirlo, ¿no? Sí, pero yo creo que también cada generación, claro, encuentra sus temas, ¿no? Esto lo contaba, creo que era Murakami, ¿no? Que él decía que cómo iba a ponerse a escribir su generación después de la anterior generación de escritores japoneses que habían vivido una Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿qué le tocaba a él contar? O sea, por ahí lo tienes perdido, ya no hay grandes temas, ya no hay personajes tan potentes como pudieran ser esos, ¿no? Tienes que buscar, digamos, que el drama, las historias en otro lado. Claro, lo que pasa es que en España, al haber habido una dictadura que, digamos, que impidió todo. Claro, pues entonces es verdad que quedaban muchas historias por contar de todo eso, ¿no? Pero es verdad que estaban anulados. O sea, creo que siendo un país muy familiar como somos, sin embargo, a nuestros padres no los veíamos como personajes de novela, ¿no? No. Menos al mío, que el mío sí que lo era, pero el mío lo era en el régimen político que lo pusieras, o sea, porque era un ser muy extraordinario, ¿no? Pero es verdad que como que no encontrábamos la épica de la generación. Claro, pero también al final te das cuenta de que, y yo creo que es el reto y lo que nos gusta de este oficio, ¿no? Que es que a todos se le puede encontrar su historia, ¿no? O sea, que todo el mundo se le podía, ¿no? Contar, o sea, es un poco, al final es un oficio, yo creo que de ordenar las cosas, ¿no? De las emociones, los giros, todo este tipo de cosas. Y te das cuenta de que toda esta gente, aun siendo lo común, o sea, gente como, en el caso de mi padre, ¿no? Que simplemente lo que hizo fue, bueno, prosperar de la nada, llegar a tener algo y llegar a tener algo que poder dar a sus hijos, pues bueno, ahí se puede encontrar también una historia, aunque sea la misma historia que la mayoría de la gente, ¿no? O sea, en lugar de contar esa épica, ¿no? De una minoría, acabas contando la épica de la mayoría, ¿no? En la que todos, en cierta forma, se sienten identificados. Pero también a mí me parece, como creador, también me parece bonito, ¿no? El ser capaz, pues eso, ¿no? De vidas que a priori para ellos parecen anónimas, ¿no? Que cuando hablas con ellos dices, joder, pues es que mi vida no tiene nada de especial, ¿no? Y es capaz de, pues bueno, de ordenar
las cosas y demostrarle que sí Yo tengo escrito un relato, pero no lo he publicado. Publiqué un extractillo. Y de estas cosas que dices, es que a veces habría que escribir estas cosas que te suceden, al momento. ¿sabes? Al momento. Y justo lo recordábamos la otra noche que coincidían los cumpleaños de Antonio y el mío, de haber acompañado yo a mis suegros al médico. Entonces, esa generación de mi suegro que era hortelano en Madrid, llevándole yo a un médico que era de su misma edad, pero el médico mi suegro era pues recio, un agricultor recio y tal, y el médico tenía pues era un médico, parecía un intelectual, una melena lánguida, así, o sea, entonces eran dos personas de la misma generación, pero dos vivencias, vamos, en las antípodas, en otro país, en otro mundo, Entonces, el médico, él estaba teniendo le encontrábamos como pérdidas de memoria o que estaba muy despistado, estas cosas que de repente dices, ¿qué le está pasando, no? Y yo allí en medio era como una especie de traductora entre el médico, que os digo, que era un sabio no sé qué, y mi suegro, que era otro sabio, pero del campo, o sea, no, ¿sabes? Entonces, pero literalmente una traductora, ¿eh? Y entonces el médico le preguntaba a mi suegro, porque usted, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué hacía todo un día? ¿Cuándo se levantaba? Mi suegro es como que hacía así diciendo, pero como un médico me pregunta a mí, o sea, por mi vida. Esto no me ha pasado a mí en la vida. O sea, me ha preguntado ¿qué le duele? Las veces que iba al médico, pues ¿qué me duele? Te mando una pastilla, ¿no? Pero nunca les habían hecho caso. Entonces el médico, ¿usted a qué hora se levantaba? Decía, pues ¿a qué hora me voy a levantar? Pues a las 4, a las 5 de la mañana, ¿no? ¿Y usted qué hacía? Pues me iba a la huerta. Y allí, pues, entonces estaba completamente sorprendido del interrogatorio y a veces me miraba a mí como diciendo, ¿este hombre qué quiere? ¿Esto cómo va acá? ¿Este qué quiere de mí? O sea, ¿este quiere algo? ¿No le tenía que haber traído algo y no se lo he traído? ¿Qué quiere? Unas, no sé, unas hortalizas o de qué estamos hablando aquí, ¿no? Y fue increíble porque veías que estamos a veces cerca de personas tan diferentes, ¿no? Y que son asombrosas, ¿no? Entonces, le preguntaba por las cosas que hacía. Dice, ¿y usted ahora qué hace? Ahora que se ha jubilado, ¿qué hace? Y decía mi suegra, ver la tele. Ahí, ¿cómo? Pinchando. ¿Sabes? Sí. Y decía él, no es verdad. Porque no, sí, la ves a los médicos de las mañanas. Estás ahí toda la mañana viendo, porque entonces estaría el programa aquel de médicos y tal. Y él, no, ¿por qué tal? Y el médico, bueno, no es bueno que usted esté viendo la tele. Usted se ha pasado la vida en la intemperie. No puede cambiarlo por toda una mañana en la tele. ¿Por qué no se ha dejado un pequeño huertecito para usted? Entonces, era extraordinario como una persona a la que un profesional, como es un médico, que era alguien tan importante en un pueblo, pues de repente pregunta a un simple hortelano qué ha sido de su vida, cómo era su tiempo, cuándo se levantaba, cuándo se acostaba, qué comía ahora, qué hace ahora, y decías, esto es un cuento. O sea, aquí hay una historia, es un relato entero. Sí. Yo creo que ahí es donde están, ¿no? las historias que son bonitas de contar, ¿no? O sea, mi padre era de esos que tú le dabas un punto de apoyo y él podía hablar con quien fuese. O sea, él no tenía fin. Y era ese tipo de generación que sin ningún pudor, yo qué sé, te estaba esperando en casa, en la puerta de tu casa, y tú no has llegado todavía y había hecho amistad con 3 o 4, ¿no? O sea, ahora nos parece esas cosas muy raras. A mí si ahora se me acerca alguien y me da conversación por la calle, huyo, ¿no? Me parece un tío raro. Sin embargo, esa generación
Era es normal. Es verdad, era normal. Y hablaban en el autobús y siempre encontraban mi padre cosas. Con todo el mundo. Sí, entonces es muy bonito, ¿no? El coger personajes cuando tienes algo así. Sí. Yo he heredado un poco eso. A veces pienso que me gustan más los desconocidos que los conocidos. Sí. O sea, he heredado esa cosa, ese amor por la conversación insustancial. Del taxista. Sí. Yo creo que, a mí me dice mi marido, eres la clienta perfecta, eres la usuaria perfecta, la tal, porque doy conversación, me intereso, conozco al camarero, todas esas cosas que a los escritores no parece que no les gustan. Sí. Porque dicen, a mí que no me hable el taxista, no quiero que el camarero me diga lo de siempre, no quiero que me diga, yo es que he leído algún escritor que decía, no, a mí que no, o sea, no, esta conversación tan tonta no la voy a tener, ¿no? Pues eso es uno de mis pasatiempos. Claro, yo creo que al final, a mí es uno también de los miedos, ¿no? El decir, el perder un poco, que igual en el cine es diferente, o en otras profesiones, ¿no? El perder un poco el contacto con el tiempo de lo que cuentas. Es decir, cada vez, lógicamente, tienes menos vida social. Tienes vida social, claro, cuando haces viajes y demás, pero no es una vida social normal. O sea, cada vez, lógicamente, ya tienes una pareja estable, tienes una familia, tienes tal, y cada vez tienes menos material, digamos, para contar tus historias. Ocurre una cosa que hay veces que hay gente que ya sabiendo que eres escritora y tal, te cuenta una historia y te dice, y es que tengo una historia para que usted la escriba. Esto te habrá pasado, ¿no? Pero ahí no funciona. No. Ahí no es donde tú encuentras las historias. Nunca. A mí solo me ha pasado una vez eso. O sea, ¿que te ha funcionado? Una única vez. O sea, normalmente, claro, siempre que haces algo te cuentan historias en función de lo que has hecho, ¿no? Pues cuando hice Arrugas, una historia sobre la vejez, me llegaba un montón de gente que tenía pues una historia sobre su abuelo, pues o una historia sobre otra enfermedad o por lo que sea, ¿no? Y dices, no, esto ya está, yo ya lo he hecho, ya no tengo un interés ni por la vejez en particular ni por ninguna enfermedad, o sea, ya está. Y luego también, claro, con el tema de la memoria, lo mismo, ¿no? Pues haces una historia sobre la guerra civil o lo que sea y continuamente, claro, todo el mundo tiene alguna historia que contar, ¿no? Sobre ese tema. Pero tiene que ser una cosa como espontánea normalmente. Claro. A mí la que me funcionó fue la que en un viaje que hice a Washington y tenía que presentar ahí la película de Arrugas, entonces quien me había invitado era la embajada de España. Entonces, pues bueno, un día pasé por allí a saludar, ya que me habían invitado, pues bueno, a saludar y a imprimirme mis billetes de vuelta para volver a España. Entonces el que era el agregado cultural, Guillermo, me dijo, sí, ahora te los imprimo, pero antes te voy a invitar a comer porque tengo una historia que yo creo que te va a funcionar para hacer un cómic. Hostia, a ver por dónde me sale, si va a ser una historia de ancianos, una historia sobre la guerra civil, a ver por dónde me sale. Y bueno, la verdad es que luego la historia que me contó daba para un cómic, no hubiese hecho el cómic por eso, o sea, me contó la historia del caso Odyssey, ¿no? Del galeón español que se había hundido y que una empresa cazatesoros lo había encontrado en el estrecho y se habían llevado, o sea, es verdad que la historia era muy potente para hacer un cómic, pero lo que sí que me llamó la atención para querer hacerla es que Guillermo había participado en todo eso. Entonces él dentro del ministerio lo había vivido, él había estado en el juicio, había ido, me enseñó las fotos del búnker donde tenían el tesoro. Entonces es la primera vez, claro, que es una vivencia, digamos, que alguien tiene, ¿no? Que piensas que sí, que ahí sí, en esa liga, vale, ahí sí que me has convencido, ¿no? Pero normalmente es verdad que nunca te cuadra lo que no te tiene que emocionar. Yo cojo en un papelito, o sea, el papelito ya no se coge, pero apunto estas pequeñas historias y yo digo, a lo mejor un día que no se me ocurra nada grande, sí, escribo un libro de cosas sin importancias. Sí. ¿Sabes? Que digo, no sé, me parece como la gente que te vas encontrando, vas a hacerte un análisis, ¿no? Y estás así y le preguntas a la enfermera, que es un ser encantador, que te ha hecho los análisis. Siempre hablamos de mis venas que no se ven. Entonces, pues esto ya llevamos muchos años, décadas incluso. Y entonces le digo, ¿qué tal? Me dice, bien. Bueno, me separé. Digo, ¿y cómo lo has llevado? Bueno,
raro, y me empieza a contar una historia de que se separó porque su marido empezó a creer en el fin del mundo. Y toda la historia de esa separación de un hombre que de repente empezó a ser una de estas personas que cree en esas cosas, que parece que no conoces a nadie cerca que crea en esas cosas, ¿no? Y era una historia apasionante. Me acuerdo que llegué a casa y se lo conté a Antonio, le conté toda la historia, y entonces él estaba escribiendo una novela, Tus pasos en la escalera, y me dijo, no, porque la puedo meter. Digo, no la metas porque es que se va a notar que es, ¿sabes? Que es ella, porque tal, porque luego tienes un reparo, ¿no? Porque dices, son historias. Yo no tengo pudor, Pero, no, era porque porque era una historia trágica en realidad, podía ser cómica, porque tiene su parte, ¿no? Pero también dices que no se note, ¿sabes? Sí. Pero yo vuelvo todos los días. También hay que tener un carácter especial. Vuelvo todos los días a mi casa y mi marido sabe que le voy a contar algo. ¿No? Es como una especie de carácter especial a que te pasen cosas. También. Sí. ¿No? Yo voy al Corte Inglés, a la sección de corsetería. Esto es un mundo que a ti te ha sido negado. Pero es un mundo. Y entonces, en esa especie de penumbra de la corsetería, oigo una voz de un hombre que tiene 3 dependientes pendientes de él. Y yo digo, y a mí nadie me hace caso y tal. Y entonces, pero me voy acercando para ver si una me hace caso a mí, y también porque me va seduciendo la conversación. Y el hombre, de espaldas a mí, trajeado, hombre recio, va diciendo, ya, pero es que esta tela yo la encuentro demasiado recia para ella. Yo quiero una cosa más, esto, por ejemplo, esto es seda. Sí, es seda y tal, ya. Pero entonces esto tiene, lo de arriba y lo de abajo es negro, sí. Bueno, pero tiene encaje, ¿no? O sea, esto va con encaje, tiene... Y esto, la parte de atrás de las braguitas es que ella le gusta que le recoja el... No le gusta que se le meta por en medio, pero que sea sexy también. Y yo diciendo, hostia, pero es que esas conversaciones son maravillosas. Pero es un experto. Y aparte me impresionaba que él tocaba todo. Él tocaba todo, o sea, necesitaba tocarlo todo y preguntarlo todo. ¿Por qué? Porque era ciego. ¿Ah, sí? Entonces, pero era un ciego muy importante en España. Entonces yo estuve escuchando toda aquella conversación. Sin saber que lo escuchabas. A sus espaldas para que él no me viera. Pero yo decía, ostras, qué hombre, yo no me imaginaba a un hombre comprándome un conjunto de corsetería con ese detalle, esa tal, el encaje. El color, me da igual, yo quiero tocarlo. Bueno, tal, pero a ella le gusta negro. ¿Sabes? A ella le gusta negro. Era importante el color, porque a ella le gusta. Era no sé qué, era tal. Y yo diciendo, hostias, pero qué tío tan fetichista. Lo era, porque si no... Sí. 3 dependientas fascinadas con aquel señor y tal. Claro, llegué a casa y pam, ¿sabes? Toma, para ese libro que cuando ya no publicaré. Pero yo creo que todas esas historias igual no te dan para una historia grande, pero es verdad que como tramas ahí dejadas caer, como comentarios, son muy buenos. Pero que a veces son tan buenas que parece que sean mentira, ¿no? O sea, es lo malo que tiene la realidad es que es demasiado increíble, ¿no? Muchas veces. Claro, ¿no? Cuando yo lo veía en la tele... Sí. Claro, como te vas a imaginar luego, igual era para él y no era para su mujer. No. Cuando yo la veía en la tele decía, madre mía, he estado aquí escuchando toda una conversación, ¿no? Y es que la verdad es que hay veces que vas por la calle en esto de contar historias y escuchas una frase
Sí. Y sigues un poco a la persona, ¿no? Sí. Y luego que yo creo que te sirve mucho, sobre todo para cuando el tipo de historias que podemos hacer, ¿no? Que son tan cotidianas y demás, que necesitas eso, ¿no? Necesitas esos diálogos que suenen creíbles, ¿no? Y solamente con lo de las venas, con 4 cosas, tienes a un personaje, ¿no? ¿Tú no te has visto poniendo así el oído en un autobús o en sí, ¿no? Sí. Bueno, y en el tren. Pero estos señores también, y en no el escriben, tren. a lo mejor. Bueno, y además es que te dan ideas yo creo que muy buenas, ¿no? Hace tiempo iba en el tren y claro, ahora la gente también habla con el móvil sin ningún pudor. Entonces, en un viaje en tren había una chica detrás que yo no la podía ver. Entonces, iba contándole que la acababan de, se acaba de separar de su novio, con lo que estuviese, su pareja, lo acababan de dejar. Entonces, cada vez que llamaba, o sea, se ve que era algo reciente, entonces hizo como 3 o 4 llamadas a 3 o 4 personas diferentes, iba cambiando todo el discurso. O sea, lo iba adaptando, lo iba haciendo cada vez más suyo, ¿no? Y siempre era como, bueno, al fin, la última versión ya era como la buena, ¿no? Y te daba como una idea que era perfecta, ¿no? Para una historia corta o cualquier cosa así, de alguien que va reconstruyendo sin oír a la otra persona, ¿no? Solamente con sus comentarios, cómo va contando una historia y cómo poco a poco esa realidad la va adaptando a lo que ella quiere, ¿no? La han dejado, por ejemplo, y poco a poco ella se va autoconvenciendo del otro, de tal, y ese discurso va cambiando a lo largo de las llamadas, ¿no? Entonces dices, es que todo está ahí, ¿no? O sea, todo lo que puedes contar lo tienes alrededor, ¿no? Muchas veces, claro, tienes que darle una Y es intención. verdad que ahora muchas veces con el móvil, los auriculares, todo esto, que a lo mejor tienes el vicio de escuchar música por la calle, te vas perdiendo, hay un ensimismamiento general. Sí. Y te vas perdiendo lo que se dice y todas esas cosas que son tan importantes, ¿no? Sí, y es un poco de las que acabas viviendo, ¿no? Y en el caso también imagino que en la literatura es lo mismo, ¿no? Pero en el caso también del dibujo necesitas ver mucho la realidad, ¿no? Porque te hace, claro, digamos que dibujar es observar también, igual que escribir. Entonces no solamente necesitas los diálogos, sino también necesitas saber cómo viste la gente, cómo se coloca, cómo se sientan, cómo todo ese tipo de cosas que nos parecen normales y que normalmente no nos fijamos, cuando tienes que dibujarlo, lo necesitas, ¿no? Imagino que cuando estás escribiendo hay cosas que te puedes saltar, ¿no? O sea, si no quieres, no entras en el detalle de cómo va vestida una persona o cómo se ha sentado, ¿no? Pero cuando tienes que dibujarlo, tienes que recrear algo que tiene que parecer la realidad, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta de que, hostia, no sé, ¿cómo viste ahora una persona que de esta edad? ¿O qué hacemos cuando estás sentado? ¿Cómo te colocas, no? O sea, te hace estar pendiente continuamente, ¿no? De esa realidad. Bueno, y yo creo que aunque no hagas una descripción exhaustiva en palabras, que hay veces que las descripciones exhaustivas de una persona distraen, no que distraen, sino que hay que poner 2 o 3 rasgos, porque si no el lector se pierde. Yeah. Si tú empiezas a contar demasiado en un dibujo, tú ves inmediatamente lo que quieres ver, aunque es difícil una cara en distintas posturas y todo eso, ¿no? Pero como tú empieces a hacer una descripción de cómo esa persona tiene la nariz, los ojos, no sé qué, estás perdiendo al lector porque no se hace la idea. Porque las personas creo que no vamos por partes, sino que es un conjunto de cómo es esa persona, qué es lo que transmite, cuál es su carácter y todo eso, ¿no? Yo lo que pasa es que necesito verla yo. Es otra cosa diferente. Es decir que, por ejemplo, en esta novela que he escrito, mis personajes tienen un físico clarísimo para mí. Y generalmente hago una selección de personas que conozco, que no lo van a saber. A lo mejor algunas sí. Pero ayuda el tener en tu cabeza una persona muy clara que tú conozcas, porque ya la ves moverse, la ves estar, y hablar, ¿no? También, ¿no? El carácter lo usas a menudo. O sea, todos tus personajes, digamos, se corresponderían más o menos los que no son reales, o sea, los que no son historias No, y esto de ficción... autobiográficas. Porque esta es ficción completamente. Y entonces, pues, a un personaje femenino se lo dije. Le dije, he tomado todo, porque además, no lo voy a decir, es una persona conocida, y le dije, he tomado todo tu físico. O sea, porque me gustaba.
porque estuve trabajando con ella y me gustaba y me servía muy bien y me servía para yo no tener que preocuparme de cómo construyo a esa persona. El físico al menos lo tengo en mi cabeza. ¿Y el carácter cómo construyes la personalidad de...? Eso es más complicado porque yo creo que también el que tengas el oído para el habla te ayuda, porque es verdad que hay muchos tipos de escritores. Hay escritores que hacen hablar a sus personajes a todos de la misma manera, porque son un reflejo de cómo escriben ellos y ya está. Y luego, lo que es el habla de la calle a lo mejor no les importa, pero como a ti te importe cómo habla la gente, sí que tratas de... O sea, sí que estás oyendo en tu cabeza el sonido de una voz. ¿Y también tienes como caracteres de personas reconocibles? Sí. O sea, bueno, a veces son mezcla y todo eso, sí. pero sí que tienes... O sea, para mí, en este libro que lo he situado en un sitio concreto de España, sí que para mí era importante que sonara la voz como las voces como suenan allí. Que sabes que en cada lugar de España la voz suena de una manera distinta, ¿no? Entonces, era importante, voces que tuve a mi alrededor cuando era niña, entonces era muy conocido el habla. Pero grabé a una tía mía una conversación para, cuando se me fuera un poco le ponía la conversación, porque el oír el habla de una persona de 90 y tantos años me ayudaba mucho. Y a la hora, por ejemplo, de hacer una historia, pues como la de historia de tu padre, algo más familiar, ¿tú crees que la hubieses hecho igual si tu padre estuviese vivo o ni tan siquiera hubieses pensado en hacerla? Yo mi padre lo saqué en algunas columnas cómicas de Tinto de Verano como personaje cómico y tal, entonces me daba muy bien porque era un personaje muy extravagante, un hombre muy extravagante, ya te digo, muy expansivo, le gustaban los bares, tenía vicios, decía cosas como de repente extraordinarias, opinaba de todo, o sea, tal. Pero cuando las personas empiezan a estar malas, ya empiezan a envejecer, creo que les surge la parte más melancólica y eso me hizo entender un poco su pasado, ¿no? Y como decías tú, era una generación pues poco victimista, que no, sabes que había aguantado mucho el tirón de la vida que les había tocado, ¿no? Entonces yo lo que hice fue rastrear en ese pasado y creo que lo entendí mucho mejor. Ya, yo creo que sí. Yo creo que o sea, al final igual es muy pretencioso, ¿no? Pero a ti te pasó igual con... Sí, claro, yo creo que por lo menos la idea que tú tienes, ¿no? Creo que acabas entendiendo a tus padres o a quien sea de una forma muy especial cuando estás haciendo una historia sobre ellos. O sea, no tienes que, no solamente reconstruir sus vidas, sino que tienes que ponerte en su piel. O sea, normalmente, claro, tú empatizas con tu padre o con tu madre, los entiendes y demás, pero rara vez haces el ejercicio de meterte dentro de él para hablar por él y para actuar por él, ¿no? Y eso es lo que acabas haciendo cuando estás escribiendo una historia, ¿no? Entonces te acabas dando cuenta de determinadas cosas, a veces para mal, ¿no? O sea, con un cómic hice sobre mi madre, claro, llegas por un momento a verte como tu madre y a verte a ti como una persona externa, ¿no? Y darte cuenta de cosas que hacías que dices, bueno, que era un cabrón, o sea, ¿cómo se me podía ocurrir a mi pobre madre analfabeta decirle estas cosas, ¿no? Pero hasta que no haces una historia, por lo menos a mí me cuesta, ¿no? Entrar en ese grado de empatía, ¿no? Que tienes y lógicamente te cambia mucho, ¿no? Te cambia cuando haces una historia como estas. Sí, a todos los personajes hay que quererlos. Hay veces que hacen cosas que no están bien. Sí. Pero hay que quererlos en el sentido de que tú tienes que tener una actitud compasiva con el ser humano. O sea,
ya te digo, los personajes no son un fiel reflejo de lo que tú eres, y luego tampoco yo tengo la necesidad de dar un mensaje moral con los personajes. Ellos quiero que se comporten tal como son, ¿no? Sí. Entonces, eso es un descanso. Hay gente que escribe mucho con su ideología, pero yo prefiero dejarla a un lado y dejar que los personajes se comporten como con lo que ellos piensan, ¿no? Porque esto no es un tratado de yo qué sé, de cómo ser mujer en estos momentos o algo así, ¿no? Sí, pero siempre es difícil, ¿no? Siempre es difícil porque siempre intentas darle a todo lo que has hecho como una especie de intención, ¿no? Es decir, vale, pues si cojo esta historia es porque quiero contar esto, ¿no? Y al final acabas haciendo un poco de trampa, ¿no? Y moviendo a tus personajes en determinado camino. Completamente. Lo que pasa que yo, por ejemplo, con mis padres tuve que hacer un esfuerzo porque pertenecían a una España tan diferente de la que hoy vivimos, ¿no? Sí. Que si yo utilizaba las palabras que hay ahora, pues a la segunda página hubiera dicho que mi padre era machista. Pero yo pensaba, pero si esa palabra no se utilizaba en su generación, si no estaba en sus vidas, ¿por qué voy a entrar yo desde mi presente a usarla? O sea, ¿por qué voy a usar la palabra trauma? Mi padre no pensaba que hubiera sido un niño traumatizado. Jamás. O sea, mi padre era una persona que leyó, pero esas palabras no estaban en el vocabulario, en su idea de la vida. La gente se ponía triste, no se deprimía. O sea, entonces, ahora son palabras que se usan, que se han generalizado. Ya no significan lo que significaban en un sentido estricto. Todo el mundo tiene días que está deprimido, ¿no? Cuando la depresión es una enfermedad muy seria, ¿no? Sí. Entonces la gente dice que tiene... El otro día oía una artista diciendo, no, una entrevista de estas nocturnas de mucha sinceridad. No, yo viví yo tuve una infancia que estuvo muy bien, pues imagínate, 30 y tantos años, 40. Tuve una infancia que estuvo muy bien, mis padres eran guays, es verdad que eran guays, que yo lo sé, que eran guays y no sé qué, tal, mucha libertad, mucho tal. Dice, ahora a ver, que traumas los tenemos todos. Y digo, no, traumas no los tenemos todos. O sea, estamos utilizando trauma para cualquier acontecimiento. La vida está llena de acontecimientos. Pero no son necesariamente traumáticos. O sea, el que a ti un día un profesor te riñera o tu madre no te dejara ver la tele o hasta cuando tal, no es un trauma. Es una cosa que pasa todos los días, ¿sabes? Entonces, sin embargo, la generación de nuestros padres, que efectivamente... Al no haber palabra, no tenían palabra, pero sí les había pasado. Sí, no, desde luego, sí. Porque si tú pasas una infancia en una guerra, si tú pasas una posguerra... Y además aprendieron a no decirlo, ¿no? A llevarlo dentro, a no decir nunca nada. Y eso en cierta forma, en mi caso, con mi padre fue como una espina clavada, ¿no? Mi padre, pues eso, hablaba con todo el mundo menos con su familia. O sea, lo contrario. Había veces que yo qué sé, que se venía a mi casa, me traía un tupper de comida que había hecho mi madre y por más que yo lo intentase dar conversación, o sea, no era incapaz de estar más de 2 minutos hablando con mi padre, ¿no? Era como conversaciones de estas que no van a ningún lado, ¿no? Que tiras del hilo y no hay manera. Bueno, ¿y qué? Bien. ¿Y habéis hecho algo este fin de semana? Nada. Entonces, por mucho que no había forma, ¿no? Entonces, nada, bueno, pues nada, adiós. Y entonces se iba, yo seguía haciendo mis cosas al rato, si tenía que salir o oía voces, y se pasaba un buen rato hablando con el vecino. O sea, con el vecino tenía muchísima más conversación de la que podía tener conmigo, ¿no? Creo que había un bloqueo ahí emocional, ¿no? O sea, de esa conversación también que tú decías, ¿no? Que con el de fuera no tienes ningún problema en abrirte, pero con tu propia familia es como muy cerrado, ¿no? Entonces, claro, nunca me contó demasiadas cosas de
o nada de esa posguerra, ¿no? Eso era un tema, no sé si tabú o no tabú, pero era un tema que no se hablaba y ya está, o sea, lo habían vivido y ahí se acabó, ¿no? Y te quedas un poco con esa espina, ¿no? De no haber atesorado esa memoria. Es curioso cómo llegamos a contar la vida de nuestros padres y tal, y luego vemos lo diferentes que eran, ¿no? Porque en el caso de mi padre tenía palabras para todo. O sea, no, cuando me refiero a que no se victimizaban, ¿no? Pero tenía tantas palabras para todo que ahora estás viendo en telediario y dices, esto ya lo decía mi padre. O sea, porque la sabiduría popular. Bueno, no sé si popular, porque era contable. Y entonces, o sea, muchas de las cosas que él decía, bueno, aparte de que España, o sea, venía a mi casa, se fumaba, se bebía el vino, pedía que le abriéramos otro, se bebía 3 whiskies, fumaba 2 paquetes, ponía 5 paquetes de distinto tipo de tabaco encima de la mesa, no sé qué. Sí. Y entonces así, con ese carácter de eso enorme y tal, pues la corrupción. España no puede ser un país normal, porque el pecado de España es la corrupción. El no sé qué, empezaban entonces las preferentes, ¿sabes? Pero y tal, y esto están engañando a todo el mundo y no sé qué y tal. Bueno, luego empezaban las hipotecas. Pero ¿cómo te van a dar una hipoteca si no tienes dinero? Esto es que les están engañando y no sé. Entonces, yo decía, no puedo más, o sea, no puedo más con este discurso. Se muere él y empieza como a desvelarse las preferentes, las hipotecas, la se gente, derrumba el sistema. Se derrumba el sistema, la crisis, ¿sabes? O sea, era como, joder. O sea, un visionario. No, pero es que dices, como era lo que más despreciaron los economistas, que fueron los sabios, supuestamente, hasta que llegó la crisis del 2008, ¿no? Ajá. Como lo que despreciaban eran los contables, que eran los que sabían que si no había dinero no se puede prestar. Sí, que parece básico. Que si no hay dinero, ¿de dónde está el dinero que están prestando los bancos? ¿De dónde? Uh-huh. Y yo decía, yo pensaba, ¿qué me importa? O sea, quiero salir de esta conversación. Yo voy al cajero y me da dinero. O sea, no, yo decía, quiero salir de esta conversación, ¿no? Entonces, claro, una persona que se ha pasado toda la vida con dinero, uh-huh, de grandes obras, pues tenía teorías para todo. Sí. Todo lo que pasaba en España. Veía a Rodrigo Rato en la tele, pues decía, ¿por qué esto no? Veía al otro, ¿sabes? Entonces, pues, decía Antonio, es que tú te irritas mucho. Digo, no, es que llevo toda la vida escuchando. Claro, no es lo mismo un rato, ¿no? Que toda la vida. No, toda la vida escuchando de las cuentas, ¿no? Entonces, decía, fíjate, esa aldea que subí yo, decía, a mi padre le encantaba colocar a gente. Era como un vicio, o sea, como había tantas obras públicas en España, pues yo creo que quería ganarse, luego se sintió un poco decepcionado porque decía, a mí me tendrían que poner una estatua en el rincón de Ademuz, porque he colocado, y siempre ponía el ejemplo, coloqué a todo Sesga, que es la aldea en la que yo sitúo ahora, y claro, cuando voy y veo que todos emigraron a Tarragona, digo, coño, tenía razón. Todos se fueron a trabajar al lugar donde él estaba trabajando. Entonces hubo una comunidad de Sesga. Claro, piensas que Sesga eran 10 habitantes. Tú puedes decir, pues claro, tampoco era para... No fue difícil, pero joder, es una población de España, ¿no? Entonces, todas estas cosas que él decía todo el rato, continuamente... Todo el rato, ¿sabes? No, porque aquí es que en este país no se suicida nadie. Y decía, pero papá, y decía, no, porque roban no sé qué, no sé cuántos y tal. Pues lo que hay que hacer, hombre, es suicidarte, ten dignidad. ¿No? ¿Qué? ¿Sabes? Y cosas así. Entonces, era un tertuliano perfecto. Perfecto. Entonces decías, madre mía, ya, o sea, ya vale, tal, whisky, tal, cigarro, no sé qué. Entonces se muere. Y el mundo le da la razón. Entonces, pues dices, joder, hablaba, es verdad, pero tampoco hablaba tanto o sea. ¿Y qué pensabas de tu trabajo, de ti como escritora? Pues, hombre, tenía sentimientos encontrados cuando salía él como personaje. Pues había veces que le parecía
Le daba como un poquillo de reparo. Claro, de reparo, porque yo a todo esto que estoy contando ahora, pues imagínatelo en una crónica del país, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi padre ha llegado a casa, ahí está, en Tinto de Verano, y les ha dicho a los niños, vosotros no os droguéis, hay que fumar, y hay que, no, tal, antes yo os doy un cigarro, que no sé qué, o hay que beberse vino, o hay que beber vino, él con los vicios buenos de la persona sana, ¿no? Sí. Pues haciendo toda esta de pedagogía a los niños, ¿no? Y que crecieron pues escuchando eso. Y particularmente mi hijo Miguel creció, o sea, mi padre lo sacaba muchas veces y era pues como esos niños antiguos que ya no se da eso, que el abuelo les lleva a los bares, ¿no? ¿Ah, sí? Que eso ya está muy mal visto, ¿no? Ahora ya les tiene que llevar a sitios recreativos para niños, pero en el caso de mi padre todavía los llevaba a los bares. Entonces, bueno, cuando él se veía en eso, pues le daba como un poco de tal, pero como era muy vanidoso, cuando empezó a ver que en mi barrio, en Madrid, lo reconocían en el periódico y además lo conocía tanta gente y en el bar decían, joder, tu hija, no sé qué y tal, y yo ponía el nombre de sus bares. Entonces cuando pasaba al verano siguiente, si yo no sacaba uno de sus bares, me decía, hombre, con que hagas así una pequeña referencia, ¿sabes? O sea, le dio la vuelta al tema. Le envanecía. Entonces se hacía fotocopias y las llevaba en la cartera. Entonces, cuando él murió, vimos que tenía, o sea, una carpeta por cada uno y estaba incluido Antonio y eran todas las cosas que habían salido de nosotros publicados, incluidos los crucigramas. Caray. Los crucigramas, o incluido la página de televisión si te iban a hacer una entrevista, incluido no sé qué. O sea, era amor eso, ¿no? O sea, entonces es cuando tú dices, bueno, pues era muy irritante, pues sí, era irritante. Pero luego también, y entonces eso lo tuve en cuenta cuando escribí el libro, que las personas no somos perfectas, ¿no? No, y además también al final acaba siendo una cosa es como tú te proyectas, que al final es como has aprendido a lo largo del tiempo o cómo te has desarrollado, y otra cosa es lo que como eres por dentro, ¿no? Que a veces no eres capaz de cambiar ese yo de fuera y mostrar, ¿no? Como eres, pero ahí también es lo bonito de los personajes. Claro, o sea, si yo veía a mi padre, él era el cumpleaños del niño y se lo llevaba a la sección de juguetería, ahora no sé de qué era, Carrefour no, pero uno de estos de barrio. Y le ponía la sección de juguetería y dice, ¡hala! Coge una cosa. Y el niño acababa llorando porque daba vueltas. O sea, y yo decía, papá, no se hace así. Cómprale una cosa y se la das. No se hace así. Porque acababa llorando y mi padre riéndose. Está llorando, ¿sabes? Pero ¿por qué llora? Si yo le he dicho, pues escoge una cosa, ¿no? Como diciendo, pero ¿cómo son los niños ahora, no? Que lloran por todo. Que lloran por todo, ¿no? Entonces, pues claro, ¿ves esa diferencia entre aquella España y esta? Acaba siendo cómico. Sí. Todo depende de cómo se cuente, pero sí, no, la verdad es que eran personajes increíbles, ¿no? Para historias, o sea, son porque son en el silencio de tu padre habría muchas cosas también. Sí, ¿no? Y además también encontré una carpeta como la que tú dices de mi padre, ¿no? Que mi padre que nunca, o sea, yo creo que nunca entendió muy bien a qué me dedicaba. O sea, mi padre pensaba que esto del dibujo no iba a ningún lado, ¿no? Y hasta el último día me estaba dando ahí dinero, o sea, cuando podía ganar muchísimo más dinero del que él tenía en el banco, él me seguía dando como 50 euritos porque pensaba que mi trabajo no daba para esto, ¿no? Siempre estaba como preocupado, ¿no? O sea, mis padres, no sé los tuyos, durante un tiempo no apoyaron para nada esto de que me dedicase a algo artístico. Para ellos era como... Claro, era como un fracaso, ¿no? O sea, no podía, como hobby bien, pero ¿quién se dedica? Además, yo vengo de una familia que no, o sea, la cultura, o sea, cariño, había infinidad en mi casa, pero libros no había ningún libro
en mi casa. O sea, era totalmente... Lo más bizarro que podías pensar es que tu hijo se dedicase a algo relacionado con la cultura, algo que no les cabía en la cabeza. Entonces intentaron por todos los medios que no me dedicase a esto. Y es verdad que luego lo asumieron y perfecto, pero yo creo que siempre pensaron que trapicheaba con algo sucio, o sea que no... que yo no podía vivir de esto de dibujar. Pero sí que por lo menos sí que tuvieron, creo yo, ¿no? El sentirse orgullosos al final del trabajo de su hijo, porque vieron un poco que había tenido repercusión. Entonces también, como tú dices, ¿no? Pues mi padre no era de bares, él era de jugar a la petanca, entonces sus amigos de la petanca lo respetaban. Hombre, tu hijo el otro día lo vi por televisión o no sé qué. Y mi padre ahí sí que... Sí, y por lo menos piensas, ¿no? Que al final pudieron, ¿no? Relajarse, aunque me siguiesen dando 50 euritos ahí bajo mano, pero bueno, pensaron que no estaba todo perdido. Mi padre me escuchaba en la radio. Uh-huh. O sea, cuando yo hacía un programa en Radio 3, que empezaba a las 7 de la mañana, me escuchaba en la radio. Y él, claro, estaba ya orgulloso. Sí, muy orgulloso. Era a mí la que me cortaba que él estuviera pendiente de todo lo que yo hacía, porque yo siempre tuve como un carácter muy irreverente, o no sé si está bien decirlo así, o sea, no lo digo como una cualidad, uh-huh. Sino porque era así, sí. Y porque, bueno, la propia emisora de Radio 3 era así, no me invento yo el sitio, era así. Entonces, cada vez que tenías que decir algo así, pues gracioso, atrevido y tal, ya estaba diciendo yo, ya está mi padre yendo de camino a la oficina, escuchándome y tal. Y de hecho, me ofrecieron escribir algún relato para Interview. ¿Sabes tú que en Interview había relatos? Sí. No eran relatos eróticos, eran guarros directamente. O sea, no era una cosa, ¿sabes? No era fino para nada. Entonces, me lo dijo a mí un tipo de Interview porque querían tener una mujer escribiendo esas cosas uh-huh. tan soeces, ¿no? Sí. Entonces, pues yo no sé si escribí 2 o 3, ¿no? Además, qué ingenua con mi cara, o sea, con mi foto. Mi foto vestida, o sea, las que salían de... Eras la única vestida, ¿no? Era de toda la única vestida. El relato estaba ilustrado por chicas desnudas, ¿no? Ah. Pero ¿cómo se me ocurriría a mí cuando todos los hombres de España llevaban el interview bajo el brazo? O sea, uh-huh. En todas las casas, lo recordaréis, sí. El Interview era una revista... Familiar, sí. O sea, entrañable y familiar, ¿no? Entonces mi padre se compraba, porque además había buenos reportajes en el Interview. Sí. Y mi padre pues era de los hombres que se compraba el Interview toda la semana, que el cambio ese de España, que de repente ahí no se pensaba que las mujeres estaban cosificadas, sino que se había despertado toda el destape y el sexo y estaba como a la vista de todo el mundo. Y eso significaba en ese momento libertad, no significaba. Y entonces, yo sin avisar, mi padre, yo pienso ahora, mi pobre padre, o sea, me ve ahí con esa foto que me acuerdo perfectamente ¿os acordáis esas coletas de pelo largo que te hacías aquí, salía como una cascada todo el pelo así, como, ¿sabes? Como un poco sí. Pepi Lucibón, así, ¿no? Y yo así, muy ¿no? Muy seria, muy escritora, muy seria, y con esas mujeres desnudas ilustrando el relato y tal. Y el relato, o sea, yo lo recuerdo, es que me da como vergüenza, porque yo, además, es que soy muy pudorosa para todo eso, ¿no? Y entonces me acuerdo que, claro, fue como un rumor. Mi hermana me dice, hombre, es que, joder, como diciendo, ¿cómo se te ocurre, no? Y mi hermano me dijo, bueno, papá lo ha leído, pero ha dicho, bueno, pero escribe bien. Entonces qué bonito. Mira, qué talante, ¿no? Mira, pues ahí también volvemos a estar unidos, porque igual ya terminamos, ¿no? Yo empecé haciendo cómic pornográfico, entonces lo hacía... Pero Paco, ¿cómo hemos llegado a esto? Claro, y además yo lo hacía, todavía vivía con mis padres, entonces lo hacía a escondidas en mi habitación, porque me daba mucha vergüenza que mis padres viesen lo que estaba dibujando. Entonces
las revistas se publicaban y yo tenía un rinconcito en mi habitación donde guardaba las revistas que iban saliendo. Y lo que no sabía es que, bueno, que mi madre las cogía de ahí y se las enseñaba a las vecinas para... ¡Mira lo que hace mi hijo! Digo, pero mamá, pero eso... Entonces para ella daba igual el amor de madre. ¿Qué has hecho con esas revistas? Todavía las tengo por ahí. Sí. Todos tenemos un pasado. Unidos por la... Además era una época en la que, claro, no existía internet todavía. Entonces la pornografía era un negocio enorme. O sea, se publicaban en España, en Alemania, en un montón de sitios y era súper rentable hacer pornografía. ¿Y cuántos años tenías tú? Tendría 19, 20, por ahí. ¿Y tú no te ponías a ti mismo un poco caliente? Ahí, claro, tenías que documentarte, o sea... Esto era normal, o sea, yo creo que de ahí empezó la afición a la documentación. A darle tanta importancia, ¿no? Lo malo de aquello es que claro, empezabas a documentarte, igual no terminas ni a dibujar, ¿no? Te quedabas simplemente en la documentación, ¿no? Y vamos, se te pasaba la tarde o la mañana documentándote. Pero bueno, es un pasado, como... Bueno, por supuesto. Sí. Si no tenemos pasados así, ¿no? Pues igual podíamos hacer algo. Claro, mira, yo ilustro tus historias de entonces. Dibujando y escribiendo. Claro. Recopilamos aquellas historias y las llevamos, ¿no? Vale. ¿No? Y se las enseñaremos a mis vecinas. ¿No? Pues sería un bombazo, ¿no? Fulanito Vamos a hacerlo, y menganita, ¿no? Ya vuelven a sus orígenes. Bueno, no sé si... ¿Dónde está Vicente? ¿Está por ahí? No sé si que pregunte la gente yo creo que lo hemos contado todo ya, ¿no? Lo habéis contado mucho. Ahora que venga, ahora ya viene lo peor. Al final al final, si esto termina en una colaboración pornográfica además. Wow. Ahora que lo que hagáis se presenta aquí en la Comiteca de Murcia. De hecho. Vamos a abrir un... Vamos a abrir un turno de preguntas. Somos muchísimos, con lo cual vamos a tener que reducir un poco porque es imposible, pero seguro que habrá gente que quiera hacerle preguntas, o sea que ir levantando por allí, voy para allá. Hola, si me lo permitís, voy a contaros una pequeña anécdota al hilo de lo que tú estabas comentando, Elvira, de que a veces pues uno oye lo que dicen los demás en el autobús, en un bar y tal. Y es una anécdota de José Luis San Pedro, que en la época en la que los audífonos se veían mucho, no eran esto que llevamos ahora, esto que llevo yo ahora, eran unas cosas enormes que tenían un cable y se ponían en una mesa y tal. Entonces contaba José Luis San Pedro que él él por supuesto no tenía que llevar audífono para nada, pero cuando quería escuchar conversaciones se iba a una cafetería, especialmente si se trataba de conversaciones femeninas, se iba a una cafetería con un chisme de estos y entonces llegaba, lo dejaba, hacía como que se lo quitaba, lo dejaba encima de la mesa y a partir de ahí pues la gente suponía que él no los podía oír. Y entonces hablaban y él por supuesto los estaba oyendo. Eso es todo. Los trucos del escritor. ¿Más preguntas? Por aquí. ¿Sí? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la simpatía de la charla y por todo lo que nos habéis contado. Y quiero decir al principio una cosa que dicen los chicos en la escuela. Cuando el maestro hace una pregunta, se levanta el primero, la dice y dice otro, ¡oh, ya me la ha quitado! Porque o es verdad que pensaba hacerla o por decirlo. Bien.
habéis hablado los dos de vuestros padres mucho, pero yo me estaba acordando de una serie de artículos que durante los veranos, 3 o 4 veranos, de 80 y tantos, o más, bueno, pues, sí, en la que escribías tu veraneo. En uno tuvisteis obras en la escuela, en la casa, y en otros, pues nada. Pero lo que pasa es que tu padre estaba saliendo continuamente. Y mi pregunta era, ¿de todo eso era cierto? ¿Toda la historia que tú contabas ahí era cierta? ¿O eran añadidos con verdades y...? Gracias. Bueno, gracias. Bueno, estaba todo puesto mucho al servicio de la comedia. Es decir, que yo lo que quería eran claramente artículos cómicos, piezas cómicas, y lo que querías era que el lector lo leyera y se riera. Estaba al servicio de la comedia. Entonces eso me creó a mí un conflicto, porque, el personaje más parecido a la realidad era mi padre, pero incluso estaba moderado a cómo él era, porque era muy difícil describir una persona cuando es muy extravagante. Pero me creó un conflicto porque después de 5 veranos que estuve haciendo estos artículos, era como que la gente pensaba que mi vida era idéntica a lo que yo estaba contando, ¿no? Y bueno, se parecía. Estábamos en un pueblo, en la sierra, en Madrid, todas estas cosas, pero estaba muy llevado al terreno de la comedia, tanto que yo los escribía y entonces se los leía Antonio y los dos nos reíamos juntos, porque era como vernos a los dos como llevados a un terreno de la comedia. Cuando vi que de alguna manera la gente los tomaba de manera literal, a mí me provocaba un conflicto y por eso lo dejé. O sea, porque decía que no, que esto... Yo pensaba, a lo mejor tendría que haberlo hecho con seudónimo, a lo mejor tendría que haberlo hecho... Cuando le das demasiadas vueltas a las cosas, ya dices, se acabó. Y mire que me los pagaban bien, ¿eh? Porque era lo que mejor me han pagado en la vida en el periódico, pero... ¿Alguna pregunta más tenéis? Lo primero, muy buenas noches. Una charla maravillosa. Yo estoy estudiando para ser profesor de educación primaria y me encantaría saber cómo veis vosotros o cómo intentaréis incentivar la lectura, ya sea de cómics o de libros, en las diferentes aulas de educación primaria. ¿Y qué les diríais para animarse a leer o a adentrarse o a escribir o a expresarse por sí mismos? ¿Qué les diríais? Bueno, pues no sé muy bien. Pero yo creo que cada vez el cómic se utiliza más en los colegios y en los institutos, ¿no? Yo creo que por ese camino, digamos que es más fácil, ¿no? O sea, vivimos cada vez más en un mundo visual, entonces, bueno, el cómic entra muy bien en ese tipo de público que a veces pueden ser más reacios, ¿no? A la lectura o lo que sea, ¿no? En ese sentido yo creo que funciona, ¿no? A veces también es escoger el tipo de cómic que se ajusta más, ¿no? A lo que quieres, ¿no? Para lo que lo quieres usar. Pero ya no solamente en cuanto a la lectura, ¿no? Me parece que también en cuanto a ejercitarlo, ¿no? O sea, también siempre hay como un miedo al no saber dibujar, que a veces hay que romper, que el saber dibujar o no saber dibujar es muy relativo, ¿no? Si nos sirve para poder comunicar algo, ya nos vale, ¿no? Y el hecho de hacer cómic también, ¿no? Es un buen ejercicio para cualquier cosa, ¿no? Para yo qué sé, para la historia, para el arte, puedes aglutinar, ¿no? Como muchas disciplinas o como muchas enseñanzas en solamente, ¿no? En el hecho de hacer cómics. O sea, yo creo que al menos el cómic todavía, ¿no? Es algo muy atractivo para mucha gente. Bueno, yo te diría que nosotros hemos tenido una infancia en la que había muchas menos distracciones. Hablo de todas las cosas que se tienen ahora, ¿no? Entonces era más fácil irte hacia la lectura. Para los niños que nos gustaba leer y los tebeos o tal, era más fácil penetrar en ese mundo. Incluso aunque nuestros padres no leyeran, ¿no? O sea que
pero ahora hay muchas distracciones y distracciones muy potentes que merman nuestra atención, la de los niños y la de los adultos, o sea, no es solamente los niños. Entonces, hay cosas que yo creo que en un futuro sabremos e incluso yo creo que las dirán los médicos, las dirán, o sea, no puede haber ahora tantos niños en los restaurantes viendo pantallas. O sea, no podemos dejar que eso suceda. Y lo estamos viendo todos los días. Vemos que los niños, mientras los padres se van a comer a un restaurante, ahora ya se multiplica con que los niños miran las pantallas y los padres miran su móvil. Con lo cual, entonces, creo que tiene que haber una concienciación entre colegios y padres para, por ejemplo, para que los padres lean con los niños. Yo creo que es muy importante que la lectura que se sepa que es bueno para la mente infantil, que los padres y las madres acompañen a los niños en la lectura. Que en la lectura de lo que sea, de un tebeo, de un cuento, o que les cuenten un cuento. Pero ese momento de la noche dedicado a eso tiene que volver a existir. Y luego, lo otro, yo creo que es o sea, que ahora mismo se toma como una intromisión en la educación, el decir, no dejéis pantallas y tal, y se toma como que te estuvieras entrometiendo. Pero habrá algún momento en el que estoy segura de que se va a entrometer el médico. O sea, llegará un momento en el que los médicos dirán, no, el niño no, o sea, el niño no es que tenga un síndrome de falta de no sé qué, el niño es que tiene demasiadas cosas y el pobre no da para tanto. Y no lo digo porque yo sepa mucho de psicología infantil, es que me pasa a mí. Entonces, creo que tenemos que ver que lo que nos pasa a nosotros no podemos cederlo al mundo infantil. Pero ya condiciona todo, ¿no? No sé con quién, algún escritor comentaba que ya escribe sus capítulos cortos. O sea, ya con la sensación de que cada vez tenemos menos concentración para aguantar las cosas largas. Entonces ya altera incluso la forma de escribir. Pero en eso... Bueno, yo no pienso nunca en un lector cómo lo va a leer. Intentas ponérselo lo más fácil posible, pero tampoco ir a la baja. No podemos pensar en eso porque además, mira, hay una cosa que sucedió en la pandemia maravillosa, que es que en este país se leyó muchísimo. O sea, y eso es maravilloso. ¿Cuántas veces se ha dicho, bueno, que al libro se lo comería tal, que al libro se lo comería cual, el libro electrónico incluso y tal? Y tiene algo muy poderoso que hemos resistido. O sea, estamos ahí, se siguen vendiendo libros, se siguen leyendo libros, o sea, que hay una parte optimista y yo tengo mucha confianza en que hay que tenemos no sé, como una parroquia muy buena de lectores en España. Yo creo que siempre se dice, ¿no? Que las generaciones ahora son peor, que cada vez leen menos y demás, pero yo creo que se mantiene. Y las señoras que aguantan, o sea, que son las que sostienen sobre sus hombros la cultura. Entonces son las que van a los actos, las que están en los clubes de lectura, las que más compran. Leen, las que más... No, perdona, no estoy haciendo la pelota a nadie, es que yo soy señora también. Y entonces lo ves en todas partes. O sea, son unas consumidoras totales de cultura, ¿no? Sí. Bueno, que ya nos vamos.